Estamos ya con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, dada los números reiterativos de viajes que usted realiza a América Latina y a Europa, es importante eh, conocer cuál es la lectura que pueden o que tenemos la imagen, la mirada de Ecuador en el exterior. ¿Qué dicen de Ecuador? ¿Cómo lo miran a Ecuador? ¿Qué, ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la lectura que pueden interpretar como una introducción a este diálogo para hablar sobre temas de coyuntura política? Doctor, buenos días, bienvenido. José Luis, buen día, un saludo a la distancia y pues la preocupación desde otros países respecto de lo que ocurre en Ecuador es grande. El hecho de que pese a tener una figura constitucional se haya disuelto la Asamblea Nacional y estemos en una situación de elecciones intermedias, extraordinarias y de inestabilidad, genera preocupación a la comunidad internacional. Es vital que nuestro gobierno, las autoridades y las instituciones den señales de que todo está en orden, de que todo marcha relativamente bien, de que además hay en alguna medida vigencia de Estado de Derecho y que no dependemos simplemente de criterios personales y subjetivos para que las cosas sucedan en la esfera política nacional. Mira tú que muchas cuestiones de cooperación internacional e incluso de comercio internacional se detuvieron de manera abrupta a propósito de la decisión hace poco más de un mes del presidente de la República de cerrar la asamblea con la mal llamada muerte cruzada. Hasta ver qué viene después, hasta ver cuál es el resultado de las elecciones de agosto y las que vendrán después en una segunda vuelta, muchos países hermanos, muchos organismos multilaterales y organismos internacionales han decidido esperar, ver y en función del resultado actuar. El gran perdedor, José Luis, como tú lo sabes perfectamente bien, el ciudadano común, porque las decisiones políticas, que son además tomadas con mucha egolatría y autosuficiencia, solo piensan en intereses particulares y no en los intereses nacionales. Bien, Mauricio, definitivamente estamos con una mirada realmente, yo la diría a nivel mundial, muy, muy triste, ¿no? Y sobre todo de los ecuatorianos residentes en diferentes países del mundo. Los proyectos de leyes necesarios y urgentes que requiere el país habían quedado en segundo plano y en el olvido, porque mire usted que los asambleístas, especialmente los de la mayoría, se habían dedicado a cumplir irresponsablemente y a tiempo completo desde el inicio de su gestión un boicot permanente, un bloqueo permanente al Ejecutivo. Y usted es el que más puede darnos estadísticas de ese observatorio legislativo, que esta asamblea ha sido la peor asamblea, yo diría la mediocre asamblea, los asambleístas de un parlamento extremadamente mediocre, salvo honrosas excepciones, dirigida por el inefable Virgilio Saquicela, que a propósito el CNE le negó ya su inscripción oficial. Digo, habrían habido suficientes méritos para que la inmensa mayoría de ecuatorianos definitivamente recibamos la noticia que usted acaba de señalar de mandar a la casa a todos los asambleístas lo que es la muerte cruzada. Pero se nos viene, como dijo usted, y es un referente histórico en el mundo. ¿Cómo se les ocurre que en menos de 9 días los candidatos a la presidencia de la República, ya la Asamblea Nacional, tengan el tiempo para hacer una campaña electoral? ¿No cree que esto es una burla para los ecuatorianos? Algún artículo y me van a disculpar los pequeños. Oiga, o es que los ecuatorianos somos cojudos. José Luis, quisiera antes de tratar el tema de fondo mencionar un detalle que es importante.
La Junta Electoral de Cañar, por supuesto que negó la candidatura de Virgilio Saquicela por el Partido Socialista Ecuatoriano, pero ojo, no es una decisión definitiva. Al señor Indudablemente. Saquicela se le ha otorgado 48 horas para que subsane incumplimientos y ver si efectivamente puede ser candidato. Para que ustedes tengan una idea, la objeción a la candidatura que fue presentada por la dirigencia nacional del Partido Socialista fue rechazada por la Junta Provincial del Cañar. Así es que no todo está dicho respecto de un tema tan polémico, José Luis. Y conociendo a nuestro Ecuador y a nuestras autoridades, personalmente no tengo duda de que veremos al señor Saquicela en la papeleta de las elecciones del 20 de agosto, que es un detalle importante que mencionar. Respecto a lo segundo, sin duda la Asamblea nos quedó debiendo 2 años en los cuales sí se hicieron cosas importantes, y tú lo conoces, pero se perdió el tiempo con decoraciones a granel, más de 6,000 medallitas entregadas a todo aquel que se movía en el país prácticamente. Resoluciones absurdas como la de la declaratoria del bizcocho casi que como patrimonio nacional o la de la guayusa como alimento energético importante para el país, pasando por discusiones estériles en el Pleno de la Asamblea Nacional, conminando a autoridades y a instituciones a cumplir con su trabajo. Mientras tanto, las leyes en temas trascendentales para el país, ralentizadas al punto que el tiempo promedio para que una norma pueda ser aprobada al interior de la Asamblea Nacional oscila entre 1 año y medio y 2 años. Imagínate la barbaridad. Y en ese sentido, pues, también hay que desmitificar otro asunto: el famoso bloqueo de la Asamblea Nacional a las cuestiones del Ejecutivo. Y lo cierto es que algunas iniciativas presentadas por el Ejecutivo fueron incluso aprobadas por unanimidad en la Asamblea Nacional, como fue la Ley de Transformación Digital, que ya está en vigencia. Y no nos olvidemos que aquella reforma tributaria de la que hoy el gobierno echa marcha atrás a través del decreto ley que aceptó la Corte Constitucional, fue aprobada con la complicidad del bloque de UNES, de la Revolución Ciudadana, del correísmo. Además, un mes ha pasado, José Luis, desde que la Asamblea fue disuelta, y creo que muchos ecuatorianos nos preguntamos, sin estorbo, ¿qué ha hecho el gobierno ejecutivo? Y pues la respuesta es bastante silenciosa. Bueno, entonces nos corresponde, mi querido Mauricio, los ecuatorianos tenemos que identificar con una lupa. Aquí lo necesitamos a Lee Mayor, ¿se acuerda de esa película El hombre de los 10 millones, el hombre biónico? Con ojo biónico debemos identificar a esos políticos, como bien usted dijo, mimetizados, sin escrúpulos, peor vergüenza, que quieren seguir, ¿no?, en la delicada función del poder, sin duda que aparecerán como salvadores de la patria. Entonces, responsables y patrióticamente, los ecuatorianos de bien, que somos la mayoría, usted, María Augusta, Juan, Pedro, debemos votar por candidatos hombres y mujeres honestos, íntegramente, que no vengan a ofrecerle leche y miel, sino que le hablen la realidad, lo que usted acaba de señalar, de ese Ecuador profundo desde adentro. Sin duda, José Luis, y un voto informado en una situación extraordinaria como esta es fundamental. Que estos espacios sirvan para tener candidatos que respondan las preguntas tradicionales, pero también aquellas que les incomodan, que nos digan quiénes son sus equipos. Si van a llegar a la presidencia de la República, ¿quiénes estarán detrás? ¿En quién han pensado para que forme parte de su gabinete? Desmenuzar los planes de gobierno. Ver aquellos que ya se publicaron hace pocas horas por parte del Consejo Nacional Electoral para concluir y ver si lo que se está proponiendo es viable respecto de un periodo de 1 año y medio aproximadamente. Y yo creo que los ecuatorianos tenemos sensatez, sentido común e inteligencia para darnos cuenta lo que significa la venta de humo de los candidatos y para darnos cuenta también lo que son propuestas realizables, propuestas que pueden cumplirse. Y no dejar de lado un detalle importante, y tú lo sabes,
que desde nuestro lado como promotores del gobierno abierto siempre lo vamos a decir, el hecho de que no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, que el ciudadano tiene que participar de los procesos de toma de decisiones, desde la generación de políticas públicas, su implementación y su evaluación, hasta la acción concreta de aquellos planes específicos que se generan en las distintas instituciones del Estado. El gobierno que con autosuficiencia cree que puede hacer las cosas sin considerar a los ecuatorianos termina siendo un fracaso. Para muestra, el botón que estamos viviendo hoy. Nos escriben desde Cuenca, dicen felicitaciones Mauricio. Somos estudiantes de la Escuela Nacional de Formación Política de la Universidad de Cuenca y usted fue nuestro speaker. ¿Por qué no postuló para que sea candidato asambleísta nacional? Queremos escuchar su criterio. Estamos en una aula en este momento en clase abierta con Zoom abierto, 35 compañeros los escuchamos con nuestro profesor de política pública y la pregunta es, ¿usted considera que hay una corte constitucional o una corte política? Partamos de lo primero y agradezco las palabras que me dedican. Creo que la sociedad civil, José Luis, tiene un rol enorme que cumplir y creo que desde las organizaciones de la sociedad civil necesitamos ser también un contrapeso al poder. Necesitamos vigilar lo que hacen las autoridades, necesitamos vigilar la gestión de lo público. Y mientras nuestro sector no esté lo suficientemente fortalecido como para garantizar una estabilidad y una permanencia de esos procesos que al menos en cuanto a participación ciudadana y control social promovemos, no podemos dar un paso al frente hacia la política activa. No es malo que quienes estamos en la sociedad civil, en las organizaciones comunitarias, fundaciones, corporaciones, decidamos ingresar a la política activa, pero tenemos que hacerlo en el momento en el que sintamos que podemos aportar de manera efectiva, en que el escenario es favorable para reformas profundas sobre la base de la experiencia que hemos ido acumulando durante todos estos años, no sobre una circunstancia en la que lamentablemente la política está corrompida, la política está dañada e incluso no es que no nos importa, sino que nos genera asco por la forma en la que efectivamente se implementa en nuestro país. El cambio en este momento lo estamos propiciando desde el tercer sector. Una vez que ese trabajo sea cumplido, yo tengo la total seguridad de que muchos de nosotros estaremos dando un paso al frente para ya participar de la política viva, la política activa, la política de servicio y demostrar sobre todo al país con nuestra coherencia y sobre la base de nuestros principios que hacer una política distinta y positiva sí es posible. Respecto de la pregunta, José Luis, lo he dicho en múltiples ocasiones, la Corte Constitucional, a mi criterio, es el último reducto de institucionalidad que le resta al país. Y si bien muchas veces, en el calor de la coyuntura, queremos que la Corte actúe como dice nuestro corazoncito, esos 9 jueces que están ahí por su capacidad y sus méritos, en procesos que afortunadamente no han sido intervenidos de una forma bruta como los demás concursos públicos, están haciendo un buen trabajo. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿por qué la Corte Constitucional se ha demorado tanto tiempo en viabilizar el decreto ley del Ejecutivo? Y la respuesta es muy simple. Si ya vimos que la muerte cruzada depende únicamente del ánimo con el que se levanta el presidente de la República, si a su juicio hay un bloqueo del Plan Nacional de Desarrollo o si a su juicio hay una grave crisis política y conmoción interna, le corresponde a la Corte Constitucional generar ciertos contrapesos que limiten el exceso de poder. Esta figura, que se introdujo en la Constitución de 2008 y muchos lo advertimos como parte del hiperpresidencialismo del que usó y abusó un gobierno anterior, hoy empieza a encontrar contrapesos, esos precedentes obligatorios que genera la Corte Constitucional y que en este momento, a propósito de los 2 primeros decretos ley, ha permitido que se establezcan algunas reglas básicas para que quien venga después
Si decide activar la disolución de la Asamblea, no crea que puede hacer en definitiva lo que le venga en gana mediante un decreto de este tipo. Así es que suena mucho a política, pero hay bastante de profesionalismo, de técnica constitucional que le está sentando bien al país y creo que con el tiempo veremos los resultados de eso. Muy bien, muchas gracias, doctor Mauricio Alarcón Salvador, presidente, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy pronto regresaremos a Loja, doctor. Con seguridad, José Luis, y espero que sea más pronto de lo que tú y yo planificamos, pues hay mucho que hacer en una ciudad y en una provincia que necesitan fortalecer su democracia y donde hay una ciudadanía activa, vibrante, con ganas de hacer las cosas. Eso hay que aprovechar, eso hay que potenciar, eso hay que mantener vivo. Así es que en buena hora y un gran abrazo a la distancia para las provincias del sur del país que nos dan lecciones a muchos de nosotros respecto a cómo vivir la democracia, la participación ciudadana y el control social activo. Muchas gracias a usted, Mauricio. Un fuerte abrazo a la distancia.